A Punto con Juan Carlos Fernández es una producción nacional independiente a nombre de Alcaldía de Maracaibo, Solquiven, especialistas en limpieza, Red de Medios Cargo, facilitamos tus compras y envíos internacionales. Alfa Learning Zulia, aprende inglés en menos de un año en solo 72 horas de clases. Librería Europa, proveeduría estudiantil. María Trina Burgos, tu abogada de inmigración. Restaurante Pasta More, la pasta hecha con amor. (12:32 del mediodía, bienvenidos, esto es A Punto, la ventana plural para la discusión de las ideas ya en vivo a través del canal 11 del Zulia, 11 en señal abierta, 11 en Net 1, 17 en Inter, igualmente a través del canal 137 en Net 1 Digital. Nuestras cuentas en Twitter, @JCFernándezM, la cuenta de Juan Carlos, @Alcis_Espina, mi cuenta, @Urdaneta Yurani, para que desde ya participen e interactúen de este que es la ventana plural para la discusión de las ideas. 12:33 del mediodía, marca el reloj digital del Estudio C del canal 11 del Zulia. 12 de marzo, un mes, se están cumpliendo hoy de las protestas en el país, 22 muertos hasta la fecha. Lamentablemente, esa es la cifra y duele decirla, esperamos que esto termine, que no hayan más muertos, que pueda haber cordura por ambas partes, por parte de quienes están en la calle manifestando y también por parte del gobierno nacional que con la Guardia Nacional, por supuesto, reprime estas protestas. Vamos a darle desde ya las buenas tardes a nuestra compañera de trabajo, Yurani Urdaneta. Yurani, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes tengan todos, amigos. Bienvenidos a Punto, la ventana plural para la discusión de las ideas. Nosotros estamos listos para recibir todas las opiniones e informaciones que ustedes emiten a través de las redes sociales, que ya Alcis Espina la anunciaba para todos ustedes. Saben que estamos con las puertas abiertas a través de los teléfonos, a través de las redes sociales, como ya se los decía, @JCFernándezM, @Alcis_Espina y @Urdaneta Yurani, no solamente en el programa, todo el día. Aunado a esa cifra que tú decías, Alcis, de muertos y de heridos en el país, se suma esta que acabo de leer en noticialdia.com, creo que es muy importante que la digamos ya empezando el programa porque se trata del estado Zulia. Dice, más de 10 policías heridos en enfrentamientos en Torre del Saladillo. En estos momentos, esta noticia acaba de publicarse hace pocos minutos. En estos momentos está surgiendo o se está llevando a cabo un enfrentamiento en esa zona, pues que ya sabíamos que desde hace varios días se ha venido presentando esa situación allí, Alcis. Así es, lamentablemente eso ocurre a esta hora en las Torres del Saladillo. Sabemos que ya está cerrado el centro comercial Ciudad Chinita. Todas las personas que viven o que van a transitar por el casco central, por favor, traten de no bajar hasta el centro de la ciudad. Hay muchas bombas lacrimógenas, muchos gases lacrimógenos y, por supuesto, se ven afectadas las personas que viven, que residen a esta hora allí en las Torres del Saladillo con este enfrentamiento que se está llevando a cabo. Lamentablemente, tenemos que decir la información, esa es la noticia, pero es muy, muy trágico que ya hasta 10 policías heridos hay entre enfrentamiento. Vamos inmediatamente a chequear lo que es noticia, lo hacemos con biendateado.com. Gabriela Ramírez dice, buscan desprestigiarme, ampliamos la nota. Como si no hubiera dicho que la tortura tiene un sentido, la defensora del pueblo Gabriela Ramírez asegura que se defenderá ante el Consejo de Derechos Humanos debido a que las acusaciones son falsas y buscan crear una campaña de odio en su contra. La defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, se defenderá este miércoles en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Suiza sobre sus declaraciones acerca de la tortura. Indicó que como está fuera del país, se designó a una comisión para que se escuchen a los estudiantes solo si se comprometen a llegar hasta un punto en Plaza Venezuela, al tiempo que consideró que esta manifestación se basa en una gran mentira de que yo soy una persona que avala delitos graves, como es el caso de la tortura. Recuerden ustedes las declaraciones de la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, donde hablaba un poco sobre hechos de la tortura. Un comisionado de la ONU ya dijo que hasta ahorita hay dos casos de tortura, pero ya uno
es grave. Vamos a darle la bienvenida y las buenas tardes a nuestro compañero de trabajo, Juan Carlos Fernández. Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, mis queridos amigos, buenas tardes a todos ustedes, Dios les bendiga. Buenas tardes, Yurani, buenas tardes, Alci. Bueno, la fecha recuerda, no sé si conmemora, pone un hito. Son 30 días, hermano, que tenemos en esta situación. Anoche la gente de Palaima y del Cují tuvo que enfrentar una durísima agresión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Esta madrugada la gente de las torres del Saladillo, pero en San Cristóbal hay soldados por todos lados. En Caracas el gobierno para hacer fracasar la marcha de los estudiantes cerró nada más y nada menos que 7 estaciones del metro de Caracas. O sea, el gobierno no quiere retroceder ni un poquitico, no quiere dialogar nada. El gobierno no va a permitir nada y esto nos está colocando, como bien dice el editorial del diario Le Monde de Francia, nos está colocando en un callejón sin salida a los venezolanos. Un callejón muy desagradable, mis queridos amigos. Hacia adelante. Seguimos chequeando noticias, Juan Carlos, lo hacemos con esta publicada en notizulia.net. Cancilleres de UNASUR se reúnen hoy para analizar caso Venezuela. Ampliamos la nota. Dice, los cancilleres de la Unión Suramericana se reunirán el miércoles en Santiago para conformar un comité que promueva las conversaciones en Venezuela. Afectada por una ola de protesta, anunció la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Juan Carlos. Bueno, como tú sabes, allí van a haber diferencias porque hay gobiernos que han pedido que se respeten los derechos humanos en Venezuela, que se construya un diálogo verdadero. Ahí está Panamá. Panamá pertenece a la UNASUR, no solamente son los países del ALBA, pero digamos, yo no tengo mucha expectativa en el plano internacional. Venezuela es un país que cada vez ha perdido mayor importancia en el concepto, digamos, en el Consejo de las Naciones. Más bien hay unos tipos que van a salir a apoyar porque están pegados de la teta petrolera. La señora Cristina Kirchner, los del ALBA, los brasileros que son unos sinvergüenzas, esa señora presidenta del Brasil que sufrió cárcel y tortura, la presidenta de Chile sufrió cárcel y tortura. Es que ninguno de ellos quiere verse en el espejo. Es esa concepción de que hay terroristas buenos y terroristas malos, torturadores buenos y torturadores malos. Si el torturador es de derecha es malo, pero si es de izquierda tengo que pasar por debajo de la mesa. Eso es una sinvergüenzura y una inmoralidad. Yo no espero nada de ese mundo. Yo espero mucho del pueblo venezolano y particularmente mucho de los estudiantes venezolanos, que son los que le van a conseguir la salida a esto, y de un sector de las Fuerzas Armadas que sé que ya está muy molesto, muy incómodo con lo que está pasando en el país. Alci. Seguimos chequeando noticias a esta hora, lo publica lapatilla.com. Kerry dice que Estados Unidos está preparado para imponer sanciones a Venezuela. Vamos a ampliar un poco la nota. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, aseguró hoy que su gobierno se reserva la opción de imponer sanciones a Venezuela o invocar la Carta Democrática Interamericana de la OEA, pero confía en que otros países del continente puedan influir para que el diálogo en ese país avance. Estamos preparados si es necesario para invocar la Carta Democrática Interamericana de la OEA e implicamos de varias formas, son con sanciones o de otra forma, pero la economía allí ya es bastante frágil, dijo Kerry en una audiencia del Comité de Gastos de la Cámara de Representantes. Juan Carlos. Bueno, yo creo que el gobierno está dando algunos cambios en materia económica. Por ejemplo, el dólar permuta, volver a abrir un mercado de dólares para todos los ciudadanos, pero no sé si tienen suficientes dólares como para cubrir la demanda. Ayer Merentes habló que van a hacer un esfuerzo por disminuir esa cosa monstruosa que ellos han creado, que es esta liquidez monetaria que hay en bolívares. Hay más bolívares en el mercado de lo que es capaz el mercado de manejar y de las reservas además que tenemos. Por eso el precio del dólar paralelo está casi en 81 nuevamente. Bajó un poquito y ya volvió a coger hacia arriba. Así pues que ojalá y las medidas económicas hagan cambiar el perfil, pero creo que ya han hecho demasiado daño. Creo que hay una parte de la población que no va a dialogar y que no va a negociar a menos que el gobierno se arranque un dedo, y arrancarse un dedo significa elegir a los rectores, a los magistrados y a la contralora y soltar a los presos, encarcelar a los ladrones, encarcelar a los torturadores. Creo que el gobierno va a tener que hacer un esfuerzo mayor.
También sé que hay un sector de la oposición que está blandito a irse a sentar con el gobierno porque lo que está pasando en las calles no está con sus intereses de poder aún siendo oposición. Así que la situación realmente es compleja en Venezuela. 12:41 minutos del mediodía. A esta hora vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Recuerden, @JC_Fernández_M, @AlcisEspina, @Urdaneta Yurani para que participen e interactúen de este que es la ventana plural para la discusión de las ideas. Al regreso, nuestra acostumbrada reflexión con Juan Carlos Fernández. No se aparten que ya volvemos. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Amigos míos, ya voy a hablarles de red de medios cargo. Tengo en mis manos la Samsung S5, acaba de salir, calientica. ¿Cómo la compré? Con mis cupos Cadivi, y con el servicio de red de medios cargo. Reciba su presupuesto en su página web www.reddemedioscargo.com o llámelos inmediatamente al 788-4002 y al 788-5426, que son los números telefónicos de Red de Medios Cargo. Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Amigos míos, y nuestra reflexión de hoy llega a todos ustedes gracias a la gente de Solquiven, especialistas en limpieza. Reflexión de hoy. Sé que no puedo decir lo que mi corazón quiere decir. Sé que están todos los ojos puestos sobre los medios de comunicación. Hoy, Día de la Bandera Nacional. Un día como hoy, Francisco de Miranda, un liberal, un tipo del mundo, un ciudadano del mundo, izó la bandera. Esa bandera que han levantado tantos venezolanos en los momentos históricos del país. Y como ustedes saben, mis queridos hermanos y amigos, que yo no puedo decir lo que quiero decir. Voy a rendir un homenaje en este momento a Basil, a Tinoco, a los 22 muertos. Vengan de donde vengan, son sangre venezolana derramada. Pero particularmente a los muchachos venezolanos que están derramando la sangre, que están sufriendo de dolor y de agresión, porque están luchando por un bien superior del ser humano. Ellos no están peleando por la cola de comida ni porque falta el agua. Ellos están peleando por la libertad, que es una cosa muy superior. Y recordaba que como no puedo decir las cosas que quisiera decir, también puedo recurrir a la poesía, que siempre ayuda en estos casos. Y recuerdo el poema de un guatemalteco, de Ismael de la Serna, que quiero dedicárselo a nuestros muchachos, a los que están en la cárcel. Quiero dedicárselo a Simonovic, quiero dedicárselo a Leopoldo López, quiero dedicárselo a nuestros muertos, a nuestros torturados, a nuestros heridos, que son nuestros, son venezolanos. Decía Ismael de la Serna, hablando como un preso, como un joven preso, detenido y torturado, le decía a su captor, ¿y qué? Ya ves que ni moverme puedo y aún puedo desafiar tu orgullo vano. A mí no logras infundirme miedo con tus iras imbéciles, tirano. Soy joven, fuerte soy inocente, y ni el suplicio ni la muerte esquivo. Me ha dado Dios un alma independiente, pecho viril y pensamiento altivo. Que tiemblen ante ti los que han nacido para vivir de la infamia y servidumbre, los que nunca en su espíritu han sentido ni un rayo de luz que los alumbre, los que al infame yugo acostumbrados cobardemente tu piedad imploran, los que no temen verse deshonrados porque hasta el nombre del honor ignoran. Yo llevo en mi luz encendida, en mi espíritu encendida, la hermosa luz
del entusiasmo ardiente. Yo amo la libertad más que a la vida. Yo no nací para inclinar la frente. Por eso estoy aquí, altivo y fuerte. Tu fallo espero con serena calma, porque si puedes decretar mi muerte, nunca podrás envilecerme el alma. Hiere, yo tengo en mi prisión impía la honradez de mi nombre por consuelo. ¿Qué me importa no ver la luz del día si tengo en mi conciencia luz del cielo? ¿Qué me importa que entre muros y cerrojos de la luz del sol la libertad me vedes, si ven celeste claridad mis ojos y hay algo en mí que encadenar no puedes? Sí, hay en mí más fuerte que tu yugo, algo que sabe despreciar tus iras y que no puede sujetar, verdugos, el terror que a los débiles inspiras. Hiere bajo tu látigo implacable, débil sucumbo ante el dolor impío. Podrá flaquear el cuerpo miserable, pero jamás va a flaquear el pensamiento mío. Más fuerte se alzará, más arrogante, víctima del placer, señor de un día. Si todos ante ti doblan la frente, yo siento orgullo en levantar la mía. Y te apellidas liberal, bandido, tú que a las fieras en furor igualas, tú que a la juventud has corrompido con el aliento de víbora que exhalas, tú que llevas veneno en las entrañas del hombre del hogar, del hombre honrado, tú asesino ladrón, tú que 1000 veces has merecido la horca por malvado, tú liberal. Mañana que a tu oído con imponente furia acusadora llegue la voz del pueblo escarnecido tronando en tu conciencia pecadora. Mañana que a la patria se presente a reclamar sus muertas libertades y que la fama pregonera cuente al asombrado mundo tus maldades. Al tiempo que maldiga tu memoria el mismo pueblo que hoy tus plantas lame, el dedo inexorable de la historia te marcará como a Nerón infame. Entonces, de esos antros tenebrosos donde el honor y la inocencia gimen, donde velan siniestros y ostentosos los inicuos esbirros de tu crimen, de esos antros sin luz estremecidos por tantos ayes de amargura y duelo, donde se oye entre llantos y gemidos el trueno de la cólera del cielo. Con aterrante voz y prolongada se estremerá tu infernal caverna, se alzará cada víctima inmolada para lanzarte maldición eterna. En tanto hiere, déspota, arrebata la honra, la fe, la libertad, la vida. Tu misión es matar, sáciate, mata, mátate y báñate en sangre fratricida. Mata a Caín, la sangre que derrames entre gemidos de dolor prólijos irán a manchar infame entre los infames, irán a manchar la frente de tus hijos. Aquí tienes también la sangre mía. Sangre es de corazón joven y bravo. No quiero tu perdón, me infamaría. Mártir prefiero a ser esclavo. Hiéreme a mí que te aborrezco impío, a ti que con crueldades inhumanas mandaste asesinar al Padre mío sin respetar sus años y sus canas. Quiero que veas que tu furia arrostro, yo sin temblar que agonizar me veas, para lanzarte mi saliva al rostro y decirte al morir, maldito seas. Esto lo escribió Ismael de la Serna, un poeta guatemalteco, y yo quiero dedicárselo a todos los muertos, a todos los que han fallecido, a los torturados, a los heridos, a los presos, a los que sufren, a los que lloran, a las madres, a los padres de todos los que hoy sufren esta infamia que abarca el territorio venezolano. Dios bendiga a nuestros jóvenes, Dios proteja las almas de nuestros muertos, Dios proteja a nuestros presos. Identificamos, ya regresamos. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández.
Continuamos, mis queridos amigos. Quiero hablarles de Red de Medios Cargos, la empresa de envíos a Venezuela de mayor desarrollo en el sur de la Florida. Y quiero decirles que estaba revisando hace unos minutos los precios de los teléfonos BlackBerry que ya no se consiguen en Venezuela y están extraordinariamente a muy buen precio. 80, 90 dólares, 110 dólares, el más costoso 230 dólares. En fin, vale la pena que usted con su cupo Cadivi de 300 dólares compre su BlackBerry, ese BlackBerry que tanto le gusta usar, que ya no consigue en Venezuela, y lo lleve con Red de Medios Cargos. Solicite su presupuesto a través de www.reddemedioscargo.com o llame en este instante, lo van a atender. Una llamada en este momento al 788-4002 y al 788-5426, que son los números telefónicos de Red de Medios Cargos. Vamos con Yuranis Urdaneta, Alci Espina. Me imagino que ya está nuestro invitado de hoy, que es el queridísimo profesor Ángel Lombardi. Hace 15 años estuvo aquí conmigo. Él estaba más joven y yo estaba mucho más flaco y más joven. Hoy estamos, 15 años después, viviendo lo que en mi opinión es una verdadera tragedia nacional, lo que está pasando en nuestro país. Pero vamos con Yurani. ¿Qué dice la gente en la red social? Alci, ¿qué dice las noticias, la mensajería de texto? Y vamos con el profesor Lombardi. 1:17 de la tarde, Juan Carlos. Vamos a leer las interacciones que nos llegan a esta hora. @JC Fernández M. JJ nos comenta por qué el gobierno nos saca las imágenes donde la Guardia Nacional Bolivariana, los policías y los colectivos agreden al pueblo. Insisto, están en Narnia. Otro mensaje de Zuliano nos comenta: mi Venezuela, esto no es más que miedo al pueblo en la calle. No es fácil, pero estamos del lado correcto de la historia. Otro mensaje también de Gabriela Cortés que nos comenta: abusan sin miedo y sin pena. Me dan vergüenza tener que ver la manipulación en los contenidos que se transmiten en los medios. Alci Espina. Vamos a chequear inmediatamente lo que es noticia en nuestro portal www.apunto.com.ve, ya actualizado para todos ustedes. Capriles dice: Nicolás tiene que escuchar a los estudiantes. Ampliamos la nota. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, sostiene que el presidente Nicolás Maduro tiene que escuchar a los estudiantes venezolanos y atender sus planteamientos para que realmente se realice el diálogo. Nadie acepta un monólogo ni imposiciones de un gobierno que ha querido resolver la crisis con muertos, heridos, torturados, detenciones, presos, agregó. Asimismo, Capriles reiteró su apoyo a las manifestaciones de los estudiantes e hizo un llamado a no pisar el peine de la violencia del gobierno. Y quienes sí escucharon a los estudiantes fueron acá en la UNICA, el profesor Lombardi, Juan Carlos, que ya está en nuestra mesa de trabajo. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido al programa. Muchísimas gracias bien, por estar Juan con Carlos. nosotros. No, muchas gracias una vez más. Una vez más. Acompañándolos una vez más, y pero, muy grato, ¿no? Sí, pero profesor, sí, en un momento ingrato de la vida nacional, quisiera ir de lo general a lo particular, su primer análisis, su primera lectura sobre lo que está pasando en Venezuela. Bueno, mira, realmente no son tiempos, lamentablemente no son tiempos estos días de reflexión, pero yo creo que es necesaria la reflexión para entender realmente o tratar de entender lo que está sucediendo. Esta es una crisis de larga duración, tiene 30 años en desarrollo, tiene que ver con el modelo petrolero rentista, tiene que ver con el fracaso gubernamental, tanto de los últimos gobiernos de los años 90 como de este gobierno en 15 años, que no han entendido la naturaleza del problema y simplemente se empeñan en tomar el poder para siempre, de manera eterna, con un proyecto absolutamente anacrónico como el Castro cubano, y seguir administrando la renta petrolera, que si bien el país cada día más pobre, pero siempre esa renta permite que en Venezuela siga habiendo nuevos ricos, ¿no? Especialmente los vinculados al gobierno de turno. Entonces, una crisis de larga duración. Lo que pasa es que en este momento estamos en una coyuntura muy difícil porque aparentemente como que está prevaleciendo la agenda radical en el sector gobierno, la represión como instrumento de control político, y en algunos sectores de la oposición quizá tratando de acelerar un poquito el curso de la historia, ¿no? Entonces, lógicamente, los tiempos radicales no son tiempos propicios para la reflexión, provocan mucho sufrimiento, mucha confusión, mucha agitación, pero yo sí creo que hay que seguir haciendo un esfuerzo racional para entender lo que está pasando y tratar de canalizar esto con el menor costo posible en sufrimiento humano para el país. Ahora, nadie profesor, debe apostar a la violencia. Usted un poco, ya le voy a preguntar ahora al Ángel Lombardi, historiador. Los cambios de la historia, la Revolución Francesa,
la Revolución Americana, la Revolución Mexicana, la Revolución Venezolana. No han habido cambios en la historia frente a gobiernos que se niegan a cambiar, porque los canales democráticos la población venezolana los ha recorrido en miles de ocasiones. El propio Capriles, que hoy da unas declaraciones ahí un tanto extrañas, ha dicho que me robaron las elecciones del 14 de abril. Entonces, ¿cómo se produce? Dicen que la violencia es la partera de la historia. Yo no sé qué tan bueno será eso, pero no veo en la historia patria ni en la historia universal procesos que no vayan marcados por esto que está sucediendo en las calles de Venezuela. Pero usted es el historiador. Yo quisiera que usted nos diera una visión histórica. Sobre yo soy un historiador curioso, cada día más enamorado del futuro y menos del pasado, ¿no? Fíjate, todo eso de la violencia como parte de la historia es una frase que suena inclusive literariamente bien, pero cada día es menos cierto, especialmente a partir de 1945, cuando la humanidad descubre esa terrible arma, el arma atómica. Y fíjate qué interesante, ¿no? Hasta la Segunda Guerra Mundial, la humanidad resolvía sus problemas por confrontación, por guerras. Y de hecho tuvimos en el siglo XX la Primera y Segunda Guerra Mundial. A partir del arma atómica se desarrolló lo que se llamó la paz del terror. Es decir, que las potencias de la época, Estados Unidos y la Unión Soviética, no se atrevían a dar el paso de una confrontación abierta porque ambas potencias tenían arsenal atómico y entonces era el suicidio de la humanidad. Una vez le preguntaron a Einstein qué pasaría después de una tercera guerra mundial, él dice, no sé qué pasaría, pero seguro que habremos regresado a la edad de piedra. Entonces, lo de la violencia como parte de la historia pudo ser cierto hasta 1945, pero ya con la energía atómica a la mano, es mejor que no sigamos cultivando esa frase, ¿no? A nivel interno, pero efectivamente, los niveles de violencia son inevitables, especialmente cuando las torpezas de un gobierno, o la ceguera o la arrogancia de un gobierno, no quiere entender que la política moderna se hace fundamentalmente sobre el consenso y el diálogo construido a partir de las diferencias. Bueno, y usted ve, mi querido profesor Lombardi, lo que sucedió en el Táchira, una protesta porque una muchacha estuvo a punto de ser violada en el campus universitario, terminó con unos estudiantes metidos en la cárcel nacional de Coro. En el estado Nueva Esparta, unos muchachos estaban protestando por la presencia de los cubanos y terminaron en la cárcel de Puente Ayala. Una visita a la Fiscalía General de la República, que ya estaba disolviéndose la protesta, terminó con un saldo de los primeros muertos que sumaron a lo que son hoy 30 días de violencia. Todavía no hay un muchacho detenido con una pistola en la mano, ni con una escopeta, ni con un arma para quitarle la vida a nadie. Yo los he visto lanzando piedras, lanzando palos, atravesando barricadas, pero en todo caso eso no es violencia contra la persona humana, porque eso no está agrediendo la carne. Quien agrede la carne es otro. Y es lo que yo quiero entonces analizar usted, el origen de la violencia en este momento. Sí, fíjate, no, absolutamente desproporcionada la violencia que el gobierno viene utilizando. Yo he puesto como ejemplo recientemente en las famosas jornadas parisinas del año 68, el movimiento estudiantil del Mayo francés. Bueno, hubo barricada, hubo violencia de calle, hubo hostilidad de todo tipo, no hubo ni un muerto. Es decir, que hubo represión, pero no hubo ningún muerto. Aquí en Venezuela la violencia se ha localizado en algunas ciudades, en algunos puntos de algunas ciudades, y vamos con 20 y tantos muertos. Definitivamente el gobierno ha sido insensato en propiciar, o sea, esa escalada represiva que, repito, se retroalimenta a sí misma y no conduce a nada. No conduce a nada porque no va a crear las precondiciones del diálogo que inevitablemente se va a imponer. Porque si no aceptamos la racionalidad del encuentro para discutir las diferencias, la otra irracionalidad, que sería una irracionalidad, sería la guerra civil. Entonces, lo que hay que decir a los radicales y a los represores, ¿están ustedes dispuestos a matar a la mitad del país para prevalecer? Entonces me hace recordar el poema de Antonio Machado refiriéndose a la Guerra Civil Española. Españolito que naces para matar a tu otra mitad. O sea, yo creo que en Venezuela la mayoría sensata de las dos partes no quieren guerra civil, no quieren desangramiento del país. Entonces lo sensato es discutir las diferencias sobre una mesa de negociación que permita la gobernabilidad.
Ahora, el gobierno tiene que entender que no se va a permitir que se queden para siempre. Si la democracia es alternativa. Los sandinistas lo vivieron, los sandinistas fueron desplazados del poder vía electoral y después regresaron. Y ahora Ortega lamentablemente quiere volver a ser un dictador eterno, pero lo importante es entender que los procesos políticos son alternativos y eso tiene que entenderlo el gobierno nacional. Es decir, lo que está en discusión es que el país no va a permitir ni una dictadura, ni un gobierno eterno tipo cubano, y mucho menos un proyecto totalitario castrocomunista, ¿no? Eso está claro. Ahora, yo creo que ahí hay una claridad absoluta en la mayoría del país. Hay una cosa que a mí me preocupa. Ayer lo analizaba. Lo primero que a mí me preocupa es que se entronice, porque vamos a decir que la represión sea tan fuerte que los muchachos vuelvan a sus aulas, a sus casas, a las universidades, a los liceos, y este grupo de matones que andan por allí vestidos civiles, no son vestidos de civil, son civiles, con armas de fuego, se apoderen definitivamente de las calles. O sea, va a poder el señor Maduro controlar a este infierno que ha desatado con su propia palabra. Luego hay una segunda visión que me decía ayer el coronel Silvino Bustillo. Silvino Bustillo me decía, tiene que venir una acción militar en base al 350 de la Constitución y necesitamos un gobierno militar de 3 años para que pueda limpiar las calles de estos señores que van a quedar todos con las armas y además armando una guerrilla interna. Pero en la noche alguien con mucha sensatez me dijo, ¿por qué no hablan los venezolanos con el Papa y consiguen que el Papa sea el garante de la negociación? Un hombre como Francisco, que tiene una visión hacia el problema latinoamericano, hacia el problema de la inequidad, hacia los problemas de la pobreza y hacia los problemas de las dictaduras, pudiera ser el fiel de la balanza, porque yo no entiendo cómo el gobierno llama a un diálogo donde él pone los invitados y pone las condiciones del diálogo, profesor. Pues yo estoy convencido que vamos a terminar en el facilitador Iglesia. La Conferencia Episcopal Venezolana se ha ofrecido, Monseñor Padrón se ha ofrecido, el cardenal Urosa también. En Roma, afortunadamente para Venezuela, tenemos un papa que conoce América Latina, Bergoglio, argentino, y tenemos al secretario de Estado Parolín, que conoce a Venezuela muy bien, estuvo de nuncio apostólico acá, y por cierto, nos conoce muy bien a nosotros aquí en Maracaibo, que visitó en varias ocasiones a la UNICA, ¿no? De tal manera que yo creo que tarde o temprano el facilitador va a ser la Iglesia, y el gobierno va a tener que sentarse, porque la represión tiene un límite. Las propias Fuerzas Armadas va a llegar un momento que le va a decir a este señor, mire señor, hasta aquí llegamos, porque no se van a prestar a mi juicio a una represión indiscriminada y permanente, ¿no? Yo diría que la medida que la represión continúe en la calle, se acortan los días que el gobierno tiene para llamar a negociar. Si quieren mantener, ayer, le quedan 8 semanas según la visión del autor del socialismo del siglo XXI. Pero nosotros vamos a identificar y solo en un momento regresamos con todos ustedes. Tengo 3 perros peligrosos, la ingratitud, la soberbia y la envidia. Cuando muerden dejan una herida profunda. Esto lo dijo Martín Lutero, teólogo alemán. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Usted necesita un libro de derecho constitucional, necesita un libro de economía, un libro de finanzas, un libro de comunicación social. Les recomiendo, vaya a Librería Europa, Proveeduría Estudiantil. Allí tenemos todos los textos, todos los útiles escolares, todo para su oficina. Puede consultar ya nuestra página web www.libreriaeuropa.com.be. Estamos ubicados en el Centro Comercial Costa Verde, en nuestra sede Lago Mall y en nuestra antigua sede de Puente Cristal. Somos Librería Europa, Proveeduría Estudiantil. Carlos Fernández. Amigos míos, con 18 años de experiencia en la elaboración de productos de limpieza, le invitamos a invertir en un negocio rentable. Solquiven, líderes en la elaboración y comercialización de productos de limpieza y materias primas. Nuestros clientes certifican nuestra calidad. Consulte nuestros precios y conviértase en empresario. Estamos en la zona industrial sur, diagonal a Mercamara, y en la avenida La Limpia, frente al BOD en Los Postes Negros. Ingrese a nuestro sitio web www.solquiven.com.be
y conozca el testimonio de nuestros clientes exitosos. Recuerde, Solquiven, especialistas en limpieza. Volvemos, mis queridos amigos, vamos con Alcis, con Yurani Urdaneta y Alci Espina. Adelante, compañeros. Seguimos leyendo nosotros las interacciones y la participación de nuestros amigos seguidores. Linomás nos comenta, un ojo dimos, nos quedamos solos sin los líderes políticos, el pueblo se los cobrará en su momento oportuno, ya verás. Eric Castillo nos comenta, frecuencia policial es espiada, según ellos, oposición polo negativo. Otra participación también de Oscarina González nos comenta, excelentes palabras en honor de los caídos y los que quedan en la lucha. Así es, no se lucha solo por la escasez, sino también por la libertad. Y recogemos una noticia de gobierno extraída también de las redes sociales, pero la reporta noticias24.com. Maduro aseguró que Caracas está viviendo en paz al cumplirse un mes de las protestas. Esta noticia les recordamos a todos ustedes de noticias24.com. Alcis. Vamos a leer esta noticia publicada en hoyenoticias.com. Maduro a los dirigentes de la MUD, esto lo dijo ayer en su programa radial Contacto con Maduro. Quiero verles en la cara y decirles que son unos hipócritas. Ampliamos la nota. El presidente Nicolás Maduro aseguró esta noche que la mesa de la Unidad Democrática se está desgranando y que su negativa de participar en la Conferencia por la Paz pudiera ser la última acción política que tome la MUD. Está desangrándose por pedazos y el país va a entrar en una fase nuevamente como cuando la llamada Coordinadora Democrática se diluyó. Maduro acusó a los dirigentes de la oposición a ser unos hipócritas, unos fariseos. Juan Carlos. Bueno, en mi opinión, y voy a sacar a Carmen Teresa, la MUD no tiene nada que ver en este entierro. O sea, los líderes de este proceso es la gente que se llama La Salida. María Corina Machado, Leopoldo López en la cárcel militar de Rabo Verde, Antonio Ledesma, los jóvenes estudiantes. Si el gobierno quiere negociar, Capriles no es el interlocutor de lo que está pasando en las calles. Ramos Ayub, ni ninguno de ellos son los interlocutores porque ellos no han apoyado este proceso. No lo han apoyado y hay que decirlo, tengan razón o no los del proceso que estamos viviendo en la calle, ellos no han recibido el apoyo de la MUD en términos de lo que hace un dirigente político que encabeza las acciones, encabeza las movilizaciones, las reorienta, las dirige. Ellos se han quedado a la saga esperando a ver qué pasa y por eso no son los interlocutores. Si el gobierno quiere resolver el problema, tiene que entenderse con los interlocutores válidos, con la gente que representa a todo el gentío que está en la calle. Carmen Rosa Tamayo. Carmen Rosa, ¿cómo estás? Tú, Juan Carlos. Hola, Carmen Rosa. La gente lo que está es oprimida, ¿oíste? Porque tanta alma que tiene esta gente, que bueno, la gente tiene miedo, pero no porque Maduro tiene la gente que él cree. Nosotros estamos contra ese señor y yo invito a las personas que acompañen a los estudiantes, porque son los estudiantes han sido los que han echado para adelante. Yo soy una señora de edad, pero yo soy capaz de salir también. Invito a todas las amas de casa para que respaldemos a los estudiantes. Bueno, muchísimas gracias, Carmen Rosa. Profesor, volvemos con nuestro invitado, el profesor Ángel Lombardi. La mediación de la iglesia. Pero fíjense ustedes, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva le acaba de decir que pide paz para Venezuela, apoya al gobierno de Maduro, pero le dice, epa, el diálogo. Esto que está pasando es por tus errores, por no aceptar conversar por la gente, porque ves en el otro a tu enemigo, no a tu venezolano, no ves a los ciudadanos del país que tú gobiernas, sino que ves a todo el que disiente de tu pensamiento a tu enemigo. Entonces así resulta complejo, el propio Lula da Silva se lo reclama. Sí, bueno, mira, el drama de Maduro no sabemos si es por incapacidad o por cálculo, comienza por el lenguaje. Esas expresiones que acaban de referir ustedes, de hipócrita, etcétera, y descalificando a la MUD, no es precisamente el camino del diálogo. Parece mentira, pero el diálogo comienza por la palabra, por el lenguaje. Si Maduro y el gobierno no desarman el lenguaje violento, la palabra agresiva, el diálogo va a ser muy cuesta arriba, muy difícil. Entonces, en la medida que él siga utilizando esos vocablos, indica que todavía en él y en el grupo, la gente del gobierno que está manejando esto, o sea, la opción represiva como que es la primera opción. Eso es lo que denota el lenguaje, ¿no? A mi juicio es un error político, inclusive para ellos, ¿no? Porque un gobierno tiene que legitimarse en la gobernabilidad
Y eso de pretender que Caracas está tranquilo y el país está tranquilo realmente es una burla a la inteligencia venezolana, ¿no? Porque todo el mundo que vivimos en la cotidianidad sabemos que las cosas no están tranquilas. Y al Entonces, contrario, profesor, cada día están más estamos difíciles, más ¿no? cerca de lo que me dijo Silvino Bustillo, estamos más cerca de un pronunciamiento militar que le digan al gobierno, ya no vamos a salir más a reprimir a los muchachos, usted tiene que darle una respuesta al país. O sea, Sí. estamos más cerca de eso que de una negociación con la Iglesia Católica, por ejemplo, en el centro Mira, como árbitro. yo no soy experto en tema militar, pero la historia venezolana siempre ha dicho que el factor militar es decisivo en las crisis para canalizarla y resolverla. Así fue cuando la caída de Medina en el 46, en el 45, perdón, así fue la caída de Gallego, así fue con la propia caída de Pérez Jiménez. Es decir, siempre los militares han estado presentes y con una razón, porque tienen el control del orden público, tienen las armas de la República. Inclusive el 11 de abril del 2002, recuerden que el presidente Chávez quiere activar el Plan Ávila y sus generales más fieles, entre ellos Rosendo, o sea, se niegan a activar el Plan Ávila y ahí cayó el presidente. Es decir, que las Fuerzas Armadas en este tipo de países como el nuestro, en donde la institucionalidad y la legalidad es bastante frágil, las Fuerzas Armadas son factores políticos de primer orden y en las crisis, evidentemente, prácticamente son decisivos, ¿no? Así Sí. que yo creo, repito, sin reducir la realidad a dos opciones, es cierto que o vamos por el diálogo y el facilitador la Iglesia, y hay que comenzar por respetarnos y reconocernos y desarmar el lenguaje, o evidentemente que la crisis se va a acentuar y el factor militar va a ser decisivo. Porque el problema de la crisis no son los estudiantes en la calle, el problema de la crisis económica fundamentalmente. O sea, un país que fracasó económicamente, o sea, para un gobierno, perdón, que fracasó económicamente, en donde la inflación, el desabastecimiento, las colas, la inseguridad, o sea, demuestra simplemente que ellos fracasaron como gobierno y no van a resolver los problemas del venezolano con represión. Así que creo que la disyuntiva, diálogo o soluciones del otro tipo, me parece bastante válida, ¿no? Sí. Tengo a Ernesto Pérez al teléfono. Ernesto, ¿cómo estás? Adelante, Ernesto. Buenas tardes, Juan Carlos. Hola, Ernesto. Yo estoy llamando para hacerte 3 preguntas. Yo soy Ernesto Pérez, tengo 27 años, me siento venezolano, zuliano y maracucho porque soy nacido en el Saladillo. Yo lo que quiero plantear son 3 cosas. Uno, esos jóvenes que están ahorita tratando de llamar y que al gobierno, a que sean tomados en cuenta, pero yo creo que como lo están haciendo no es lo debido, porque primero, tienen y agreden a la policía regional. Cuando la policía quiere tratar de organizar, de que se calme, de que todo sea todo pacífico, entonces ellos vienen y los agreden desde las Torres del Saladillo. Segundo, yo tengo una hija que estudia en el Cristóbal Mendoza, al lado de la Plaza de los Cachos, ahora Plaza Día de la Raza. El colegio no lo pueden abrir porque todos estudiantes, y la mayoría los conozco. Ninguno de los que están ahí son estudiantes, son muy pocos. Se escudan en el uniforme de estudiantes, pero no son estudiantes. Los hijos no tienen clase, no puedo comprar en el Super Latino. También le digo al profesor Lombardi, que está ahorita en tu estudio, que él dice que hay inseguridad, hay desabastecimiento, hay todo. Bueno, hermano, entonces yo le digo, si son los mismos opositores, yo soy apolítico, pero si son los mismos opositores que no quieren que haya seguridad porque reprimen a esta fuerza de seguridad, no quieren que haya abastecimiento porque no dejan abrir los supermercados, no quieren que haya violencia y eso no ve la violencia. Entonces, por favor, hermano, sepan protestar. Te hago una pregunta yo a ti. ¿Cuál es la solución que tú propones? Y en tu colegio. Muchas gracias. No te vayas. ¿Estás ahí, hermano? Se me fue. Me hubiese gustado hacerle una pregunta. ¿Qué propones? ¿Qué hacer? Vamos a identificar. Ya regresamos, mis queridos amigos. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Siempre les hablo, amigos míos, de educación y de valores, porque son las bases fundamentales de un ser humano. Un ser humano bien formado con valores y un ser humano educado tiene muchas más oportunidades en la vida. Por eso yo les digo a ustedes, si tiene usted la oportunidad de brindarle un segundo idioma a su hijo, no
no lo deje de hacer. Por eso les invito a inscribirlo en Alpha Learning Zulia. Es un instituto de inglés que plantea el método holístico, que es el método natural de aprender un idioma, que es hablando y escuchando. Hablando y escuchando es el mejor método siempre. Así aprendió usted a hablar castellano. Por lo tanto, lo recomiendo. Puede visitarnos en la avenida 5 entre Bellavista y Santa Rita, en el edificio Repiconca, o sencillamente llamando al teléfono que aparece en pantalla, que es el número telefónico de Alpha Learning Zulia. 8 años de experiencia en la elaboración de productos de limpieza le invita a invertir en un negocio rentable. Solquiven, líder en la elaboración y comercialización de productos en limpieza y materia prima. Nuestros clientes certifican nuestra calidad. Consulten nuestros precios y conviértanse en empresario. Estamos en la zona industrial sur, diagonal a Mercamara, y en la avenida La Limpia, frente al BOD, en los postes negros. Ingrese a nuestro sitio web www.solquiven.com.be y conozca el testimonio de nuestros clientes exitosos. Recuerde, Solquiven, especialistas en limpieza. Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Y quiero hablarles, amigos míos, de Red de Medios Cargo, la empresa de envíos a Venezuela de mayor desarrollo en el sur de la Florida. Compre su celular, su Samsung, compre su BlackBerry y llévelo a Venezuela con Red de Medios Cargo. Mañana le voy a dar los precios, una lista de precios de los BlackBerry para que usted vea que vale la pena utilizar el cupo Cadivi comprando un teléfono inteligente. Red de Medios Cargo y sus teléfonos 788-4002, 788-5426 y su página web www.reddemedioscargo.com. Tenemos un micro. ¿Quiénes son los defensores o las defensoras de los derechos humanos? Vamos a ver. Defensor o defensora es una persona que conoce los derechos humanos, aprende a reclamarlos, a exigirlos y a promoverlos para sí mismos y para otros, trabajando por la eliminación definitiva de las violaciones a nivel nacional, regional e internacional. Todos los días, en todo el mundo, cientos de defensoras y defensores de derechos humanos se ven expuestos a la violencia política debido a su accionar por los derechos de otras personas, arriesgando su propia integridad física y mental. Luchan por poner fin a la impunidad de las violaciones de derechos humanos y por impulsar la paz y la justicia social. Es frecuente que las y los defensores se enfrenten a situaciones de acoso, arresto, tortura, difamación, suspensión de empleo, negación de libertad de movimiento y dificultad para obtener el reconocimiento legal que precisan sus organizaciones. En algunos países, además, estas personas son asesinadas, secuestradas o desaparecidas. Si las y los defensores se tienen que defender a sí mismos, no podrán defendernos. Todas y todos podemos ser defensores. Ejerzamos nuestro derecho a defender. Demos la cara por quienes nos defienden. Una contribución de A Punto con Juan Carlos Fernández para una Venezuela mejor. Tengo una muy mala noticia, mis queridos amigos. Los colectivos armados enviados por el presidente Maduro llegaron a la Isabelica, que es la organización más grande de la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo. Hay varios heridos, allá hay un muerto, un joven que se llama Jesús Enrique Acosta, quien era estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo. Se encontraba en su casa, en la vivienda 16 del sector 8, en la Isabelica. Según lo informado por su madre, quien prefirió no identificarse, su hijo estaba en la vivienda tomando agua cuando pasaron los presuntos colectivos armados disparando hacia adentro y una bala alcanzó a darle a la cabeza al joven de 23 años y lo acaban de asesinar. En las redes sociales están hablando de 4 muertos en la Isabelica. Yo creo, mis queridos amigos, que Maduro no puede seguir gobernando al país. Creo que la sociedad venezolana tiene que pedirle la renuncia al señor presidente constitucionalmente, que es una salida. Él puede renunciar y abrir paso a un gobierno de salvación nacional. La sangre y la muerte no puede seguir bañando las calles de Venezuela y enlutando los hogares. Tenemos a María Teresa Angulo. María Teresa, ¿cómo está usted? Bien, gracias. ¿Y usted? Te escucho, María Teresa. Bueno, felicitar a usted y al profesor Lombardi. Y una pregunta que siempre me ha inquietado. ¿Por qué el profesor Lombardi no se ha lanzado a candidato a presidente, a gobernador,
alcalde? ¿Por qué no ha asumido una autoridad, una gerencia pública? Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que el país no está preparado para la gente. Ya lo que voy a decir me va a causar muchos enemigos, pero el país no está preparado para la gente seria en el gobierno, porque la gente seria tiene que gobernar con la racionalidad, con el sentido común, y los políticos latinoamericanos somos demasiado populistas. Quizás por eso no nos gobiernan las personas más preparadas. Profesor, me voy directo con usted, son las 48. Bueno, Yurani, Alci, brevemente, porque lo que tenemos es frente a nosotros una tragedia en este momento en el estado Carabobo. Rápidamente leemos estas notificaciones. Juan Carlos, José Luis Pérez nos comenta: saludos Juan Carlos, pienso que este gobierno no va a rectificar ni va a cambiar, siempre se disfraza para lograr sus objetivos. Neji Mayor también nos comenta: mientras el gobierno no reconozca a todos los venezolanos, no podrá existir un diálogo sincero, con tolerancia y respeto. Y recogemos esta noticia de Noticias 24. 80% del sector universitario asiste con normalidad a sus actividades. Esto lo afirma Ricardo Menéndez. En nuestra página de Apunto, ya publicada esta noticia según la BBC, Venezuela, un mes de protesta en la que todos pierden, Juan Carlos. En la que todos pierden. Acaba de perder otro muchacho. Hay 8 heridos de bala ingresados en este momento en la Isabelica, a un hospital de la zona en el estado Carabobo. Profesor Lombardi, no sé qué preguntarle. Usted deme su opinión de esto que está ocurriendo en este instante. Hombres civiles armados con armas largas y armas cortas emboscando y asesinando gente en las calles de Carabobo. Bueno, yo creo que la frase que se acaba de pronunciar lo resume todo, ¿no? Todos perdemos. O sea, con esta situación de violencia todos perdemos, y lo más grave es que la violencia no es una solución ni va a permitir una solución, sino que al contrario nos va a meter en una camisa de fuerza en donde, repito, la represión se retroalimenta. Por eso ojalá muy pronto haya sensatez en el gobierno y sensatez en el resto de la sociedad para crear una interlocución que permita manejar de manera política, inteligente y racional la crisis nacional, que, repito, viene de muy atrás y no la vamos a resolver de un día para otro. Ahora, repito, la iniciativa le toca al gobierno. Si el gobierno de verdad cambia de estrategia y renuncia a la represión, pone en libertad a los presos políticos y se dispone a un diálogo garantizado por la Iglesia o por otro facilitador con la misma credibilidad, yo creo que podemos manejar la crisis en el mediano o largo plazo. De lo contrario, repito, todos somos potenciales víctimas de esta escalada violenta. Fíjese que las fotos que estoy viendo, usted no las puede ver, son fotos de cuerpos de muchachos ensangrentados, heridos de bala, en este momento en el estado Carabobo, en una cosa infame, porque no son los cuerpos de seguridad del Estado tratando de parar un motín público, son señores de civil, paramilitares, matones asalariados, que andan por las calles cometiendo estos desmanes. Ayer se vieron las fotografías en la Universidad del Zulia, cómo apuntaban hacia adentro de la cerca de la universidad hombres de civiles con escopetas de repetición en la mano. Esto es infame, esto es insólito. O sea, se está desangrando a nuestros muchachos, se está matando a nuestra juventud. De verdad que es una cosa, profesor, que yo abogo. Usted que tiene tantos vínculos con nuestra Iglesia Católica, lo invito no a que se convierta en gobernador, pero sí en promovente del diálogo, en conversar con los obispos, en que los rectores de las universidades sean los promotores del diálogo, por ejemplo. Te garantizo que estamos en eso, o sea, estamos en permanente contacto con la Iglesia a diversos niveles, con los rectores del país, con otros sectores, siempre con la tesis de que lo más racional, lo más conveniente para todos, inclusive gente del gobierno, gente de la oposición, lo más conveniente para los intereses nacionales es que terminemos de establecer el diálogo necesario para que esta crisis sea manejable y no se nos vaya de la mano. Ahora, ¿no está ya ida de las manos esta crisis, profesor? Siempre se puede recoger, siempre hay tiempo para recoger las cosas. Ahora, repito, la iniciativa le toca al gobierno. Si el gobierno no desarma sus colectivos armados, si el gobierno no desarma su lenguaje agresivo y si el gobierno no da prueba práctica de diálogo, evidentemente que la situación va a ser cada día más difícil. Bueno, profesor, para nosotros ha sido un placer, como siempre, tenerlo. Me hubiese gustado celebrar con usted los 15 años de usted como invitado de este programa. Gracias, y el programa con sus 15 años, pero realmente siento que no
el país no merece que celebremos nada. Creo que hoy estoy, de verdad, no pensaba que hoy iban a ocurrir muertes, porque el gobierno debía por lo menos cubrir las formas y no lanzar a los matones hoy a la calle, y vea usted cómo está apenas a mitad de día la cosa. Muchas gracias, rector Yurani. Gracias, Así nos Oscar. despedimos. Me despido agradeciendo su participación e invitándolos para mañana nuevamente por el canal 11 del Zulia. Tengan todos buenas tardes, hasta mañana. Me despido con esta publicada en el portal de Globovision.com. Molina acusa al alcalde de Chacao de complicidad en daño a sede de su despacho. Juan Carlos y yo le diremos ahorita, en breve, por Twitter, en dónde estaremos a las 6:30 de la tarde. Feliz tarde para todos, Juan Carlos. A las 6:30 los esperamos, mis queridos amigos, en las televisoras internacionales para poder hablar un poco más con todos ustedes. Dios los bendiga, que Dios proteja a nuestro país. A Punto con Juan Carlos Fernández es una producción nacional independiente. Fue presentado por Alcaldía de Maracaibo, Solquiven, especialistas en limpieza, Red de Medios Cargo, facilitamos tus compras y envíos internacionales. Alfa Learning Zulia, aprende inglés en menos de un año en solo 72 horas de clases. Librería Europa, proveeduría estudiantil. María Trina Burgos, tu abogada de inmigración. Restaurante Pasta More, la pasta hecha con amor.